YouTube, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están programadores y programadores de Excel? Hoy lo que vamos a ver es cómo crear una validación en celda que solo permita ingresar horas. Y todo esto lo vamos a hacer con macros. O sea, como ustedes bien verán, para validar, o sea, ustedes sabrán, para validar una celda se debe ir a datos, luego acá a validación, este menú de herramienta, validación, y acá se viene a agregar la validación que nosotros queremos, ya sea por hora. En este caso lo que vamos a agregar es cómo agregar una hora y que esté entre cierto rango. En este caso se puse entre las 7 y las 8, podemos agregar cualquier hora, igualmente acá con cualquier, puede ser entre, mayor, igual, menor que, etcétera. Pero todo esto lo vamos a hacer con macros. Por ejemplo, vamos a tener, acá yo voy a borrar la validación, que está acá, la validación se crea en la columna C, fíjense. No tenemos ningún tipo de validación, o sea, se puede ingresar cualquier dato. Pero cuando yo ingreso un dato acá en esta celda, en cualquier celda de la columna A, yo voy a ingresar un dato, automáticamente se ha creado una validación acá. Ustedes no lo pueden ver. Para ello, vamos acá, validación, y fíjense cómo que se ha creado la validación, que yo puedo ingresar horas solamente entre las 8 y las 20. Es decir, si yo acá quiero ingresar 7 y 59, no me va a dejar. Porque entre 8 y 20, si quiero ingresar a las 8, sí me va a dejar. Si quiero ingresar 21 horas, no me va a dejar. Bien, o sea, se crea la validación al modificar esta celda, y la validación no tenemos que ir nosotros manualmente, sino se va a crear mediante una macro. Es útil, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros si tenemos constantemente ingresando datos, podemos hacer ingresar datos, y yo sé que acá tiene que estar entre cierta hora directamente. Entonces crea la validación. Esta validación luego la puedo borrar si quiero. Acá tienen en borrar validación, tienen el código para poder borrar la validación. Entonces valido que el operador o quien sea ingrese el dato correcto y luego sigue cargando los datos. Esto se puede hacer con otro tipo de datos también. Ya lo vamos a ver en otros vídeos. Pero es útil, por ejemplo, cuando se va normalmente ingresando datos y se quiere evitar o tratar de disminuir errores en la carga de datos. Vamos a ver cómo se hace esto con código. Ficha programador, editor Visual Basic o al F11. Antes, por favor, solicito que se suscriban al canal, así ya que cada vez somos más y apoyamos este canal para que pueda seguir creciendo. Recuerden, programexcel.com, pueden descargar este y cientos de ejemplos más. Dale un like, un comentario, no te cuesta mucho y ayuda a YouTube, o sea, le dice a YouTube que el vídeo interesa, entonces más personas lo pueden seguir viendo. Se los va a mostrar a más personas. Este es el código, muy simple. Vamos a poner primero con el otro código. Yo presionando acá, borra validación, voy a borrar todas las validaciones que hay en la columna C. ¿Cuál es el código? Este es muy simple. Este código borra la validación de toda la columna C. Este es el código que tienen que usar si ustedes quieren que la validación no quede en el dato. Solamente al momento de ingresar la validación, creo que quieren que el operador o quien esté cargando valide que ingrese un dato en ese horario. Una vez cargados los datos, usted a lo mejor ya no le interesa la validación, la pueden eliminar o dejarla. Ahora vamos con el código al ingresar datos, cuando se crea la validación al ingresar datos. O sea, fíjense acá, esto está en el evento change de worksheet, es decir, la hoja 1, que es la hoja donde está o donde nosotros queremos crear la validación, hoja 1, worksheet, el evento change. Es decir, ¿qué significa este evento? Que cada vez que la celda cambie de valor, o se le cambie un valor a celda o se ingrese algo, automáticamente se crea la validación acá. En la columna C va a crear la validación. Entonces, esto es para detectar si el cambio se produjo en una fila mayor a 1, es decir, si yo modifico acá ID, no va a pasar nada. Solamente me interesa dónde están los datos, es de la fila 2 en adelante. Entonces acá dice que target row, o sea, la fila tiene que ser mayor a 1, y la columna tiene que ser la columna A, es decir, no se va a crear una validación modificando cualquier dato, solamente cuando se modifique cualquier celda de la columna A excepto la 1. Eso hace este código.
oculto algún movimiento de pantalla, aunque acá este lo pueden sacar porque no hay movimiento de pantalla, no hay copiado, pegado, nada, entonces no hay movimiento de pantalla, lo pueden sacar si no lo dejan. Es para ocultar movimiento de pantalla. Hago un objeto con la hoja A. Esto no es necesario a los fines de solamente le puede ser más fácil la codificación, como por ejemplo acá no tengo que escribir de nuevo sheet hoja 1, sino directamente pongo el objeto A. Es como una forma, cada uno tiene su forma de programar. Creo el objeto con la hoja 1, luego valido, o sea, hago una variable 1 y variable 1, el 2, la variable 1 va a ser la hora primera hora que se puede ingresar y la valida 2, la última hora que puede ser ingresada en esa celda. Entonces lo cargo en una variable, digamos los criterios de validación. Y acá viene el objeto, está entre with y en with el objeto, la creación de la validación. ¿Dónde vamos a crear la validación? En la hoja A, es decir, hoja 1, que sería el objeto A, en la hoja 1. En target row significa la celda en la cual yo estoy activo, no importa que yo esté en la 14, la 15, la 16, la 20 o la que sea, mientras sea de la columna A, no importa en cuál. La macro con target row se detecta el número de fila en la que está posicionado actualmente. Con target call.column se hace lo mismo, o sea, se detecta el número de columna en la que se está posicionado. Entonces esto me detecta el número de fila en la que estoy posicionado y esto me dice que es en la columna C. Entonces, ¿dónde va a crear la validación? En la columna C de la fila en la que esté posicionado en ese momento cuando yo haya ingresado el dato. Ahí va, por ejemplo, si yo estoy acá, cargo acá, la validación le va a ingresar en la C de esta fila, que es esto. Si cargo acá, estoy acá cargándose, modificándose esta celda, entonces la validación se hace en esa otra columna. Para eso es esto, target row. Significa en la fila en la que se modificó, en la que se modificó actualmente, y la columna 6 se va a agregar la validación. Vamos a borrar cualquier validación que tuviera previamente y con este código agregamos la validación. En type ponemos que el tipo a validar es tipo de validar de tiempo. Acá en el operador ponemos between. ¿Se acuerdan que se les había mostrado muchos operadores que pueden existir? Hay varios, no muchos, hay varios operadores que pueden existir. Ustedes pueden elegir cualquiera. A lo mejor si yo no quiero entre esas fechas, sino yo quiero cualquier hora mayor a las 12 horas. Entonces podrían validar acá. Cuando validan acá, por ejemplo, en vez de entre, le ponen es mayor que. Eso es este operador. Y acá acaba la fórmula 1. Fíjense la variable esta, que la primera hora permitida para ingresar y en el otro la segunda hora permitida de ingreso. O sea, si yo ingreso entre estas dos horas un dato en la celda C, el dato es válido. Si yo ingreso fuera de ese rango, el dato no es válido. Error title y error message es el título que tiene el error del mensaje, cuando sale un error, y el mensaje. Vamos a verlo. Yo acá decía que podía ingresar ciertas horas. Si yo ingreso las 21, ¿qué dice? Me da el title, dato inválido, y el mensaje. Eso se maneja desde estos dos códigos que están acá. Y luego termina la macro. Eso es todo, amigos. Con eso ustedes van a poder crear una validación que se puede ingresar ciertas horas en una celda en la cual se esté ingresando un dato. Será hasta la próxima. No olviden compartir, comentar, sobre todo suscribirse al canal, den un like, un pequeño comentario. Hasta la próxima y suscriban.